Ser podcast. ¿Cuántos tatuajes tienes? Ahora mismo 4. ¿Cuántos aspiras a tener? Todos, ¿no? el cuerpo entero, pero queda tiempo para eso todavía, creo. Pablo Cerezo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Librero y autor ahora de tu primer libro, El cuerpo enunciado, cómo el tatuaje explica nuestro tiempo. Vamos a hablar de tatuajes. Vamos a hablar primero de la palabra tatuaje. ¿De dónde viene el concepto de la palabra tatuaje? Bueno, tatú viene originalmente del maorí. Tatuajes ha habido en todo el mundo a lo largo de la historia y sin embargo parece que desaparecen de Europa más o menos con la llegada del cristianismo y se rescatan gracias al capitán Cook y en buena medida por el imperialismo británico y tatú era el sonido que hacía el tatú, ¿no? El marcar la piel con esas tablillas que usaban en los pueblos del Pacífico Sur. ¿Se sabe quién se hizo el primer tatuaje de la historia? Bueno, pues eso es curioso, porque el vestigio más antiguo que tenemos de un rastro humano es de la momia Otzi. Y da la casualidad que el vestigio más antiguo que tenemos de un cuerpo tatuado es de esa misma momia, ¿no? Entonces da la sensación de que desde que somos humanos nos tatuamos, ¿no? O sea, si tuviésemos que hablar o si pudiésemos hablar de esta naturaleza humana, podríamos decir que el tatuaje forma parte de ella, ¿no? Que nos tatuábamos al principio del todo. Nos tatuábamos de todo, y esto es interesantísimo. Es un poco como ir a las cavernas y ver pinturas rupestres, ¿no? Había cosas que eran simplemente, bueno, se argumenta, ¿no? Se especula más bien que el origen del tatuaje tiene que ver con una cuestión casi médica, ¿no? De hacer pequeñas incisiones en la piel, meter algún tipo de medicamento, de medicina, ¿no? De plantas, ungüentos, o lo que sea, prenderlas y que eso dejaba detrás de sí una marca, ¿no? De tinta, pero luego hay de todo. Había, como decía, ¿no? Como en las pinturas rupestres, había gente que se marcaba animales, había gente que se marcaba simplemente cosas ornamentales. Depende, cada cultura los ha usado de maneras muy distintas hasta el día de hoy. ¿Cómo puede ser que culturas tan distintas, efectivamente, y además tan diferenciadas a lo largo del tiempo en la historia, se tatuaran? Bueno, o sea, que compartamos eso. No sé si el hecho de tatuar nuestros cuerpos es algo que también, ¿no? Una especificidad respecto al resto de especies. Bueno, eso es interesantísimo, sí. Yo creo que el mero hecho de cómo somos conscientes de nuestro cuerpo, cómo usamos nuestro cuerpo también como una manera de expresarnos, de vincularnos, ¿no? El tatuaje tiene desde sus orígenes también un vínculo profundamente ritual y profundamente comunitario, como las tribus y las sociedades premodernas se organizaban en torno al tatuaje a través de rituales para marcar las jerarquías, pero también para marcar los ritos de paso, ¿no? Entrar en muchas tribus, entrar a la edad adulta tenía que ver con tatuarse. Y en buena medida podríamos argumentar que eso se mantiene también a día de hoy, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo también es contradictorio con lo que nos pasa hoy, porque efectivamente en esas antiguas tradiciones tatuarse era formar parte de un grupo que se tatuaba de la misma manera o los mismos conceptos o en el mismo momento, pero ahora utilizamos el tatuaje como algo que nos diferencia del resto, ¿no? Algo que subraya mi yo particular. Este tatuaje solo lo tengo yo, me hace distinto. Bueno, esto que planteas tú creo que es interesantísimo. A mí en el libro me interesaba especialmente ahondar en todas estas contradicciones que parece haber dentro del tatuaje, ¿no? Y que hay un montón. Y una es precisamente, yo creo la más sugerente es esta, ¿no? Que el tatuaje siempre juega esa ambivalencia, ¿no? Entre lo público y lo privado y también la distinción y la adhesión al grupo, ¿no? Y es cierto que uno podría argumentar que efectivamente, bueno, nos tatuamos para diferenciarnos. Pero realmente cuando uno se pone a hablar con la gente y le preguntas a la gente por el significado de sus primeros tatuajes, solemos darles significado a los primeros tatuajes precisamente por intentar que sea más difícil arrepentirnos, ¿no? Si te tatúas en mi caso, ¿no? Mi primer tatuaje es con mi hermana, o si te tatúas con alguien, con tu grupo de amigos, con tu familia, además, presupones, ¿no? De primeras que va a ser más difícil que te arrepientas en un futuro. Claro, tú te pones a preguntarle a la gente y la gente responde que me he tatuado esto por mi abuelo que falleció, me he tatuado esto por mi grupo de Erasmus, ¿no? Con el que hice el viaje que cambió mi vida, me he tatuado esto con mi familia, con mis amigos. Entonces nos damos cuenta de que es cierto esto que tú planteas, que hay un ejercicio de distinción del grupo, pero que al mismo tiempo nos distinguimos siempre vinculándonos con otro. Entonces esa ambigüedad, esa contradicción, lo que planteo un poco en el libro, que atraviesa de distintos modos también la historia del tatuaje. ¿Me tatúo para mí o me tatúo para que me vean? Las dos cosas y ninguna. Creo que está esta imagen, cuando me puse a investigar sobre el tema de los tatuajes, que yo me había hecho mi primer tema, no tenía ni idea de estilos, de trazos, absolutamente nada, ¿no?
Pero había leído mucho, había escuchado mucho esta idea de los jóvenes os tatuáis porque sois todos una panda de narcisistas, individualistas, ¿no? Estáis obsesionados con el yo. Y a mí eso no me terminaba de resonar del todo, ¿no? Y tiene que ver con lo que comentábamos antes, que yo creo que el tatuaje juega ese doble ¿cómo te diría? Ese doble sentido. Uh-huh. Y creo que podríamos establecer lo mismo, ¿no? En el libro planteo una relectura del mito de Narciso, donde el narcisismo no es tanto que te pienses el centro del universo, sino también hay un ejercicio de darte cuenta de que formas parte del mundo y que tu mirada está entrecruzada con la mirada del resto, ¿no? Y que ojalá nos viésemos muchas veces como nos ven el resto y ojalá también ver al resto como nos vemos nosotros, ¿no? Y esa tensión está ahí siempre y yo creo que dialoga más que se separa, ¿no? Has mencionado tatuarse la fecha de la muerte de un familiar querido. ¿Qué dice eso de nosotros? Muchas cosas. Yo creo que nos apunta en primer lugar a que somos seres sociales, que nos necesitamos el uno al otro, ¿no? Estamos hartos de vivir en sociedades donde se nos presupone o se nos impone la idea de que seamos independientes y vulnerables, ¿no? Esta cosa de que tú te tienes que valer y nos damos cuenta de que esto realmente no es así, ¿no? Que nos necesitamos entre nosotros, que nos entendemos gracias a nuestra relación con el resto. Y eso es lo primero que diría. Lo segundo es que creo que apunta a una cosa interesante que creo que nos está pasando con nuestra memoria. Cuando me ponía a hablar con mucha gente, es curioso porque mucha gente te apunta esto de... Recuerdo la primera conversación y luego empiezas a ver un patrón, una chica que me dijo, es que no me quiero olvidar de mi abuelo. Y yo pensé, joder, ¿cómo te vas a olvidar de tu abuelo, no? Pero claro, cuando te lo empieza a decir mucha gente, al principio piensas que va a ser un ejercicio como de casi literario, ¿no? Es que es muy importante mi abuelo, y luego empiezas a pensar, ¿y si tenemos cierto miedo al olvido? Y si en una sociedad donde gracias a los teléfonos móviles, gracias también a las plataformas digitales tenemos todo muy accesible, precisamente tenemos miedo a que las cosas desaparezcan, ¿no? Y creo que eso también se puede plasmar en la memoria. Y si nos marcamos en la piel aquellas cosas que no queremos olvidarnos, bueno, creo que nos ayuda a entender también cuál es nuestra relación con la memoria, con el recuerdo y con el olvido, ¿no? Posiblemente habrá generaciones, las más jóvenes, de las que nos estén escuchando ahora, que lo que se tatúan con tinta en la piel sea lo único que realmente han dejado escrito en un soporte físico con tinta en todo el año. Porque el resto de lo que escriban quedará guardado en la nube y efectivamente un apagón y chao, ¿no? Bueno, hay algo de la vuelta al analógico que es interesante, ¿no? Vivimos precisamente en una sociedad donde gracias a las plataformas digitales tenemos acceso a toda la música posible y estamos viendo un revivir del vinilo, ¿no? Comentabas, yo trabajo en la librería Pérgamo en Madrid. Escucho constantemente esto de, joder, el libro físico sobrevive, ¿no? Frente al libro electrónico. Bueno, pues parece ser que sí, parece ser que hay una vocación de que ciertos dispositivos analógicos se mantengan, y seguramente es porque nos relaciona con la memoria de un modo un poco distinto, ¿no? Y creo que tiene que ver precisamente con que quizás lo digital tiene un punto más voluble, ¿no? Que es quizás tiene una condición más frágil, y lo analógico, lo mismo con la fotografía. Podemos hacer fotos y sin embargo yo me meto en Instagram y todas mis amigas están haciendo fotos con cámaras digitales antiguas, se está volviendo a poner de moda el revelado de fotos, ¿no? Volvamos a la historia, al tatuaje en la historia. Háblame del emperador Constantino. No quería saber nada de los tatuajes, ¿no? Bueno, esto es súper interesante porque nos da la sensación de que cuando pensamos en la historia del tatuaje nos imaginamos eso, en las tribus lejanas de alguna isla remota. Y sin embargo, el tatuaje tenía muchísima importancia en muchísimas culturas. La momia Otzi que comentábamos estaba en los Alpes. Los tatuajes se usaron en la Europa preclásica en muchísimas tribus y eso termina en el año 313. Constantino declara el cristianismo como la religión oficial, y si el ser humano estaba hecho a imagen y semejanza de Dios, si uno profanaba la piel era en buena medida profanar también esa imagen de Dios, ¿no? Entonces estaba este mandato de prohibimos tatuar. Que no es así del todo porque se siguió tatuando durante ciertos años. Lo que pasa es que el uso del tatuaje cambió drásticamente. Además hay cristianos que en aquellas zonas en las que eran minorías se tatuaban para reivindicarse de alguna manera.
Exacto. Bueno, que tiene que ver con lo que planteabas tú antes, ¿no? Esta tensión también entre la distinción y la adhesión del grupo. Los coptos, por ejemplo, los cristianos en Egipto, hacían ese uso del tatuaje. Se tatuaban, por ejemplo, una cruz en la muñeca o en algunas partes de las manos. Que era para que si caían en batalla se les identificara y se les enterrara como cristianos. Eso los cruzados. Los cruzados, vale. sí. Y tenía que ver también con que se les diese una sepultura cristiana. Y ponían normalmente a su nombre y una cruz. Es apasionante. Es increíble, la historia del tatuaje es increíble. Además es una historia con muchísimas, lo que hablamos antes, ¿no? Muchas contradicciones, muchas ambigüedades. Me has mencionado antes el personaje, el Capitán Cook. Sí. Háblame de la importancia de Cook en la historia del tatuaje. Bueno, esto es curioso porque han quedado algunos vestigios de, por ejemplo, marineros que viajaron con Cristóbal Colón, que escribieron algo sobre tatus, pero pasó relativamente desapercibido, y es el Capitán Cook el que de repente llega a Polinesia, descubre el tatuaje, el tatú, ¿no? Que viene además, que tiene un origen también mítico para las sociedades que habitaban esas islas, y los marineros empiezan a tatuarse como locos, ¿no? Y es curioso porque de repente el tatuaje vuelve al Reino Unido, en esos barcos de marineros, y por eso seguimos vinculando, ¿no? los tatuajes a esta cosa de los marineros con el ancla y el amor de madre, ¿no? Se remonta todo a este origen del Capitán Cook. Me fascinan las descripciones de sí mismos que se tatuaban esta gente. Amigo del desastre, hijo del infortunio. Ostras, es brutal. Eso es brutal. Ahí cuando estaba escribiendo El cuerpo enunciado tenía esta cosa de... Es un párrafo entero, pero es que merecen todas la pena, ¿no? No podía deshacerme de ninguna porque valen todos mucho la pena, y además porque hay una cosa muy chula aquí, que es que tenemos las descripciones. Yo de hecho tengo un tatuaje que viene de ese libro, que es un tatuaje que llevaba seguramente una prostituta en París en 1840, una cosa así, y es que todo eso está registrado y es fascinante, ¿no? Y ¿Qué se tatuaban las prostitutas? Muchas cosas. Hay una cosa que es especialmente divertida. En el caso que tenemos registrado, que sobre todo en francés, ponían el nombre del que sería su amante, su pareja o quien fuera, y luego ponían abajo pour la vie, ¿no? Para toda la vida. Entonces era esta cosa de marcarte el amor. Lo gracioso es que nos han llegado muchos testimonios donde los nombres están tachados y arriba pone el nombre de otra persona, ¿no? Entonces está esta cosa de que, bueno, que arrepentirse de los exes tampoco nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, como que esa cosa de tatuarte y luego querer cambiarlo. Y luego había, por ejemplo, la golondrina, que es precisamente lo que yo tengo tatuado, que es un elemento que luego atraviesa muchísimo de la cultura del tatuaje, y que es un elemento precioso que tiene muchos significados, pero uno de ellos es que cuando se tatuaba una golondrina que estaba sola, significaba por ese amante que se ha ido y que no volverá. No sabemos si se fue al ejército y no volvió nunca, si se fue a la guerra, ¿no? Si simplemente desapareció, si murió, etcétera, etcétera. Pero muchos de esos tatuajes están cargados de mucho significado. ¿Y tú llevas la golondrina por eso? No, yo llevo la golondrina... precisamente porque haciendo esta investigación y empezando a escribir sobre el tema y demás, yo pensaba que el tatuaje era una cosa y de repente me di cuenta que la historia del tatuaje era una cosa interesantísima y con una carga política y social fascinante, ¿no? Y era como también mi manera de rendir como una especie de homenaje también a ese legado que creo que es importante y fascinante. El tatuaje también se ha usado en la historia para someter a la gente, para decir, esta persona es de mi propiedad, es mi esclavo. Tiene una parte muy oscura el tatuaje en la historia. Muchísimo. De hecho, que hablábamos antes del emperador Constantino, justo antes de él, cuando los griegos y los romanos lo usaron, que a su vez lo heredaron de los persas, era para marcar a los presos y a los esclavos. Y estaba esta cosa de que no solo te marcan para que tú sepas que eres un preso, eres un esclavo, eres un ser inferior, sino para que todo el mundo lo vea. Y lo interesante y a la vez lo atroz de todo esto es que eso ha atravesado la historia entera del tatuaje. Y tenemos en la guerra de Vietnam, por ejemplo, pero también en la guerra de Irak, en muchos otros ejemplos, ¿no? Ese tatuaje para someter a los cuerpos disidentes, para someter a las personas que se consideraban inferiores y se quería hacer ver que se consideraban inferiores, eso se ha usado siempre, sí. Hablando de guerras, ¿es verdad que el ejército de Estados Unidos se cansó de que los militares se tatuaran mujeres en pelotas o casi en pelotas? Claro, eso es interesantísimo. Comentábamos antes, ¿no? Que el tatuaje está muy vinculado a los marines. Cuando los marines llegan al ejército, más de lo mismo. Y de repente hay un boom tremendo de soldados que empiezan a tatuarse. Lo que ahora es muy común, que es ver mujeres, por ejemplo, vestidas de enfermeras, en buena medida es porque esas mujeres estaban desnudas antes, el ejército les mandó, por una cuestión casi de decoro, que lo cambiasen, y los referentes femeninos que tenían los soldados en ese caso eran las enfermeras con las que
Es brutal. Es increíble. Esa parte de la historia, cuando lo vi, me pareció increíble, porque tenemos, ¿no?, como esta imagen de la enfermera, y es por eso. ¿En qué momento de nuestra historia reciente el tatuaje dejó de ser algo, digamos, marginal y los nobles, los reyes pasaron a tener tatuajes? Esa parte de la historia es fascinante y duró, sin embargo, muy poquito, que fue al final del siglo XIX. De hecho, en los Borbones hay ejemplos, ¿no?, de reyes tatuados. En esta cosa como medio aventurera de ir a conocer las islas del Pacífico, ¿no? En la novela de aventuras y todas estas cosas empezaron a tatuarse dragones, barcos, mercantes, ¿no?, este tipo de cosas. Pero eso cambia en 1890, 1891, que es cuando se inventa la máquina eléctrica de tatuar, y de repente hay una pequeña ampliación de la gente que se tatuaba. Y esa ampliación pasó por los criminales, los marineros, los militares y las prostitutas. Entonces, cuando de repente lo que consideramos lumpen se estaba empezando a tatuar... Ahí los reyes dijeron... hasta aquí, se acabó, ¿no? Y entonces duró muy poco, pero hay un montón de ejemplos y hay fotos que son muy chulas de ver, sí. ¿El dolor de la maquinita del tatuaje engancha? Se argumenta que sí, hay como una cosa de mito popular, pero que yo creo que es cierto. Hasta ahora no he comprobado que sea falso. Se dice que uno tiene o un tatuaje o más de 3. No hay nadie con 2 tatuajes. ¡Ostras! Y está esta cosa de que no he conocido a nadie con solo 2 tatuajes, ¿no? Entonces, podríamos argumentar que es adictivo, y hay un punto de que leí en su día incluso estudios que decían que el mero hecho de la incisión de la aguja en la piel tiene un punto, no sé si dopamínico o adictivo o lo que sea, pero sí, por eso normalmente cuando pasas el umbral, ya... Ahí dejas de pensártelo. O sea, me has dicho antes, al primero siempre le damos un valor, ¿no? O, no valor, pero pensamos mucho que nos vamos a tatuar como primer tatuaje. A partir de ahí llega un momento en el que ya se abre la veda y empiezas a tatuarte lo que pilles. Hay de todo, pero en general sí. Está esta cosa de que un tatuaje siempre juega entre lo simbólico, ¿no?, lo narrativo. Los primeros suelen tener significado porque no nos queremos arrepentir. Conforme más te tatúas, más probabilidades hay de que de repente lo que empieces es a buscar estilos que te gustan. De repente empieza a pensar mucho más lo ornamental. De repente te tatúas porque te gusta tatuarte, te gusta el mero hecho de transformar tu cuerpo, ¿no? Te gusta pasar por un estudio del tatuaje. Y normalmente cuantos más tatuajes tienes, más importante es la parte estética sobre la parte simbólica. Estamos llegando a un punto de banalización del tatuaje en el sentido de hacerlo tan impulsivo. O sea, el otro día me contaban que hay bodas en las que ponen tatuadores para que la gente borracha vaya pasando por ahí a las 4 de la mañana, pim, 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 y el recuerdito que te llevas de la boda es el tatuaje. Sí, bueno, te diría que sí. Yo creo que tiene que ver con varias cosas en las que señala al final del libro. Yo creo que hay un punto de lo que denomino como una especie de nihilismo hedonista, esta cosa de que precisamente porque el futuro como horizonte de posibilidad no tiene la misma fuerza que solía tener para generaciones anteriores, y también porque hemos encontrado en esta especie de sálvese quien pueda, vamos a pasarlo bien mientras dure, una especie de espacio en el que no sé si nos sentimos cómodos, pero estamos relativamente habituados. Y creo que en buena medida esta super expansión del tatuaje en esos términos tiene que ver con eso, ¿no? Y al mismo tiempo podríamos pensar lo contrario. Es que esto ha pasado en buena medida siempre, ¿no? O sea, como que la historia del tatuaje está tan expandida por todos lados. El tatuaje es una cosa, ¿no? Comentábamos antes de la momia Oz, estaba hipertatuada por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa tensión de nuevo, ¿no? Y esa contradicción. ¿Cómo de cansados estáis los tatuados de que los no tatuados os digan es que no me arrepentiría, igual me arrepiento, ¿no? El concepto de arrepentimiento. El concepto de arrepentimiento es genial porque parece que lo aplicamos solo para el mundo del tatuaje, ¿no? Y generalmente la gente lidia con el arrepentimiento en su día a día. En toda decisión es susceptible de que te arrepientas y en buena medida te sueles acordar, ¿no? Sí, pero las cosas son corregibles, ¿eh? Los tatuajes... Bueno, pero es una especie también de diario íntimo y personal en ese sentido, ¿no? La piel yo creo que juega ese doble rol tanto de mapa, de cartografía, como de diario. Es una reflexión vital, creo que interesante y profunda por eso. Hay una cosa muy interesante en esto, que es cuando tú le preguntas a la gente que no se quiere tatuar, que tiene muy claro que no se quiere tatuar, y tú les preguntas, bueno, pero ¿y si te tuvieses que tatuar, sabrías qué? Todo el mundo sabe lo que se tatuaría. Todo el mundo sabe lo que se querría tatuar, ¿no? Entonces, y eso nos dice mucho sobre lo que también es el tatuaje, que es esta reflexión íntima, sosegada, profunda, y muy bonita. Entonces,
yo puede que me arrepienta de mis tatuajes, pero hay una cosa también de anclar momentos vitales en un tiempo que parece que perdemos, ¿no? Entonces, ese proceso ritual, ese proceso de memoria, creo que también necesita su espacio y es interesante. ¿Te arrepientes de alguno de los 4? No me arrepiento de ninguno, Y si no, no me lo dirías tampoco. Eso es una cosa que yo sé de los que os arrepentís, que tampoco me lo diríais. Conozco gente que se ha quitado tatuajes, ¿eh? Sí, que se ha tatuado encima un perro, encima del nombre de la novia, y sí. Eso siempre, sí, eso sí ha pasado. Quitárselos es otra historia, además quitárselos duele una barbaridad. Yo creo que es como la barrera. Y no queda bien del todo todavía, no. En el libro se lo dedicas a tus padres, que tardaron en entender tus tatuajes. ¿Los han entendido ya? Creo que tampoco. Yo creo que en buena medida este libro está ahí para esta cosa de... En la librería nos pasa mucho, que ha venido en esta semana que lleva el libro fuera, mucha gente viene y me dice... Me interesa el libro porque no entiendo los tatuajes de mi hijo. Y hay una cosa que evidentemente hay un choque generacional interesante, ¿no? Yo creo que entienden ciertas... No mis padres, sino en general una cuestión generacional. La idea del libro es tratar de explicar o tratar de entender el mundo en el que vivimos y nuestra relación con muchas cosas a través del tatuaje. Es decir, si el tatuaje es una moda que se ha hecho... masiva en, ¿qué? 20, 25 años. Es una cosa relativamente reciente y sin embargo los vemos en todos lados. ¿Qué dice eso sobre nuestro mundo, ¿no? ¿Qué dice eso sobre nuestra relación con el trabajo, nuestra relación entre nosotros? Y creo que esa parte sí que la entienden perfectamente, ¿no? En este último boom, ¿cuánta culpa tuvo Beckham? Beckham seguramente mucha. Porque llevó el tatuaje a otros espacios, ¿no? Había esta cosa de que el tatuaje estaba muy vinculado a lo que habíamos comentado, ¿no? Como era una cosa marginal a finales del siglo XX ya de las contraculturas, y de repente Beckham se lo lleva al mundo del fútbol y no hace tanto, pero los Galácticos no se había tatuado ninguno. Y ahora lo raro es ver a algún futbolista que no se tatúe, ¿no? Y los futbolistas sabemos que son iconos fundamentales para entender la sociedad en la que vivimos. No, muchos famosos están haciendo de su cuerpo el escaparate de sus éxitos. El ejemplo de Lady Gaga, ¿no? Que con su primer disco se tatuó un unicornio con el nombre del disco, con la canción que le nominaron al Grammy también. Los famosos van haciendo de su cuerpo el escaparate de sus éxitos. Sí, te diría que no solo los famosos. Creo que en buena medida todos tenemos esta cosa de que como se nos exige ser mercancía en un mercado que está a la compra y venta siempre, ¿no? Y nos tratamos nuestro día a día como si fuésemos empresas que tenemos que gestionar, en buena medida, evidentemente, nuestra relación con el cuerpo tiene que ver con eso, ¿no? El boom que estamos viendo de todos los fenómenos vinculados a las criptomonedas, los gym bros, ¿no? Toda esta cosa de cultivar el cuerpo y la disciplina y demás, en el fondo es tratarnos a nosotros mismos como si fuésemos empresas que tenemos que poner ahí a la venta en un mercado, ¿no? En los famosos es especialmente evidente, pero creo que nos pasa a muchos, ¿no? Cuando has dicho lo de no solo los famosos utilizan su cuerpo como escaparate de sus éxitos, he pensado, coño, ¿no? Tú también, tú te tatuaste el día que firmaste un contrato para escribir este libro. Claro. ¿Te tatuaste algo? Sí, y esa tensión está ahí. También porque estamos llenos de contradicciones, afortunadamente, ¿no? Yo me tatué para marcar ese espacio de ritual, ¿no? De transición. Llevaba muchísimos años leyendo sobre tatus, queriendo escribir y finalmente firmar el contrato, que es el compromiso, ¿no? Casi más que un tatuaje es firmar un contrato editorial. Y era como, hostia, esto es importante, ¿no? Y cuando veo ese tatu me acuerdo de todo este proceso también, ¿no? Entonces juega esa tensión que es muy difícil además de resolver, es imposible de resolver, te diría, que es, nos tratamos como marcas que ponemos a la venta en un mercado. Sí, a mí me pasa con la librería constantemente, ¿no? Es esta cosa de, joder, a mí me encanta leer, es lo que me apasiona, leer y escribir, es lo que me da sentido a muchas cosas, y al mismo tiempo es mi trabajo, y eso hace que lo lleve a constantemente, ¿no? El día a día está vinculado a eso. ¿Qué parte es tu hobby? ¿Qué parte es tu pasión? ¿Qué parte es tu relación laboral? Qué difícil es poner las barreras a eso, ¿no? Y creo que precisamente que no seamos capaces de establecer aquí empieza una cosa y acaba la otra, también da prueba de muchos de los males contemporáneos que vivimos, ¿no? Hemos empezado la entrevista hablando de tus 4 tatuajes. Por la entrevista que te he hecho, por esta conversación, ¿sabrías decir cuántos llevo yo? Yo creo que ninguno. Pablo Cerezo, el cuerpo enunciado, cómo el tatuaje explica nuestro tiempo. Pablo, mil gracias. Muchísimas gracias, Aymar, ha sido un placer. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.